Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. ¿Qué pasaría si una sola noche cambiara tu vida para siempre? Dos disparos que rompieran tu mundo y en lugar de destruirte, te convirtieran en un símbolo. Acompáñanos esta noche a dramatizar en la noche en que nació Batman. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos de vuelta. Hoy estamos pues de manteles largos, amigos, porque está la trilogía completa, la Trinidad. Los Batman completos están aquí esta noche. Hoy, en el episodio 30, además, estamos cumpliendo 30 años ya. 30 años, estamos ya se fueron rápidos esos 30 primeros años. Y pues tuvimos, amigo Varilla, que echarnos un clavado en las entrañas de la mente humana para rescatar a este pobre hombre que estaba pues oculto ahí en las sombras de la oscuridad de la mente, y traerlo de regreso porque pues estaba perdido en el limbo rock, amigo Varilla. ¿Cómo estás, amigo Varilla? Bien, amigo, la verdad estoy muy contento de que estemos los tres juntos. Es correcto. Hemos estado esperando que esto pasara. Aparte estoy comiendo alitas, estamos comiendo alitas con papitas, esto es mucho mejor la experiencia. Así lo es, amigo. Entonces todo va chido, amigo. Esta noche, murciélagas y murciélagos, estamos nuevamente aquí en Nexus Biker Bar, aquí en Celaya. Tienen que venir a probar las papas, a probar las alitas con un chorro de salsas de todos tipos, una cervecita bien rica, un ambiente bien chido. Aquí atrás de nosotros está la mesa de billar. Y bueno, esta noche tenemos, pues ya saben, como acaba de decir mi amigo Varilla, es una noche especial porque además de que estamos en nuestro episodio número 30, tenemos de regreso a nuestro padrino, el doctor Hugo Strange Pastrana. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues buenas noches. En este momento aquí son noches, no sé cuándo vean esto, pero aquí buenas noches y pues gracias por la invitación. Sí, nos habíamos perdido un poco ahí en los pasillos de Arkham, entonces estábamos esperando esa oportunidad y bueno, pues ahorita se pudo, se hizo y pues muy contentos. Gracias otra vez por la invitación. Padrinazo, gracias. El padrinazo, estamos de vuelta, así que démosle un fuerte aplauso porque hoy Pastrana está con nosotros, porque hoy vamos a hablar, chicos, murciélagas y murciélagos, de un tema pues muy sentido, amigo Varilla, Pastrana, que es parte fundamental de la historia de Batman, que son pues estos duelos no resueltos y finalmente este tema tan profundo, ¿verdad? Tan profundillo, diríamos, pues no se puede tratar si no tenemos a un psicólogo aquí con nosotros que nos ayude a entender esta dinámica. Amigo Varilla, pues bueno, como inicio de este episodio, pues hablar de la gran pérdida de Bruce Wayne con sus padres, que de alguna manera, pues bueno, da inicio a toda esta historia y que en realidad, pues se trata un poco de una historia de pérdidas. La figura de Batman o la historia de Batman es una historia de pérdidas, una tras otra, que de alguna manera, pues bueno, tiene drama, lo cual es interesante porque hace que nos interese ir al chisme, ¿no? Pero al mismo tiempo convierte a este personaje pues en una figura ejemplar, tal vez un ejemplo, ya dije ejemplar, ¿verdad? ¿Qué güey? Sí, dijiste. Sí. Quiero decir, en un alguien que de alguna manera de quien puedes aprender a resolver todos estos duelos que la vida nos pone, ¿no, amigo Varilla? ¿Qué nos puedes contar? Tú que siempre eres el introductor de este podcast bonito, sobre esta historia de cómo la primer gran pérdida de esta historia es que el niño Bruce, pues pierde a sus padres, ¿no? Pues así, amigo, los perdió y ya. Pero cuéntanos cómo, amigo, cuéntanos cómo. Digo, porque pudo haberse perdido en el mercado, como nos pasó a todos, en la tienda, que gracias. En Parisina. Es un podcast muy corto, gracias, amigo, gracias por acompañarnos, buenas noches.
No, Cuéntanos. amigo, fíjate, bueno, quiero empezar esto porque hace ratito me preguntaron, oye, ¿siempre ha sido así la historia de Batman? ¿Siempre fue una historia trágica? Y bueno, lo que yo sé o lo que yo conozco es que no empezó así, o sea, sí empezó como sí hay una historia base que es el millonario que vivía como en una mansión alejado, pero según lo que yo recuerdo es que no estaba esta historia de sus papás, ¿no? Sino que, por ejemplo, lo que yo le dije es que esto fue como avanzando, mientras iba avanzando la historia de Batman ya le dieron más personalidad, más carácter al personaje y pues obviamente tenían que darle una historia de inicio, Yeah. o sea, porque nada más Batman fue como que hasta es el millonario, que es con lo que hace como la justificación de que tenga todos estos artículos para proteger, ¿no? Ok. Pero no estaba atrás esta historia que es lo que le da como más carácter o Ok. más como pues esta personalidad con la que toma. Entonces, mientras iba evolucionando la historia de Batman, también le dieron esta historia de los personajes de los papás, que es la pérdida de sus papás, que en la mayoría de los cómics o es el cine o el teatro. Van a ir al cine, sus papás van al cine, creo que muchas A ver, veces... el zorro. Exacto, es la película del Película zorro. del zorro. Entonces, por ejemplo, en la serie animada es el fantasma o algo así. El fantasma de la ópera, probablemente. No, fantasma de la ópera. Así se llamaba el personaje, el fantasma, y luego sale este personaje que es un personaje con un sombrero gris, unos lentes. Ah, ok. Ajá, eso es en la serie animada. Ya. Pero por la mayoría de los cómics ese es la película del zorro. O Es sea correcto. que va a ver esta película o la obra de teatro, me parece. Bueno, creo que es más la película. Lo que pasa es que sí es verdad que en algunas historias el tema es que Bruce está muy entusiasmado con la historia del zorro o el personaje Ajá. del zorro, vaya, y que entonces así como que papá, llévame al cine a ver la película del zorro porque la están pasando en, Ajá, en el el Dorado cine. 70, tú debes recordar el Dorado 70. Para ella no, porque es muy joven y él no sabe qué es el Dorado 70. Afortunadamente sí, amigo. Sí, en el Dorado 70 fue a ver Batman. Ya les había contado esta historia. Sí, Batman 89 en el Dorado 70. El Ajá. asunto es que, pues bueno, los papás dicen, es un buen plan de viernes por la noche, vamos a ver la película, termina la película o la obra de teatro, porque ciertamente en algunas historias es en el teatro. Es en el Están teatro. en el teatro y llega un momento en el que él pues se asusta, hay una escena o hay algo en la película, en la obra, que lo... Bueno, eso también depende, obviamente, de las historias. Por ejemplo, en la película de Christopher Nolan Ajá. pasa eso. O sea, es una obra que están viendo y en ese momento recuerda que hay unos murciélagos, creo. Cierto, es un Y tema de murciélagos. como le había pasado que Ya, se ya, había ya. caído, que estaban los murciélagos, Ya. entonces como que se le da miedo y se sale. Pero también en algunas otras historias terminan de ver la película, se salen. Y ya es cuando van justamente por un pasillo, un callejón oscuro, que a quién se le ocurre meterse ¿A en un quién se le callejón. ocurre? Exactamente. Y ya es cuando sale, no recuerdo el nombre de... Pues el tema es que aquí también eso es para discutir y para hacer otro episodio justamente de quién es el gran asesino de los padres, que en algunas historias ya es completamente reconocible, es decir, ya ubican, es el fulano. Ajá. En la película del 89 de Tim Burton es Jack Napier. Jack Napier, es que quien es se después convierte en el Guasón. Joker. ¿Alguna Pero vez hay has muchas bailado con otras- el diablo? Y, ¡pah! Es Los correcto. matan, ¿no? ¿Has bailado con el diablo bajo ajá. la pálida luz de la luna? Ajá. Peliculón. Pero en los cómics es otro, pero no me acuerdo ahorita del No me acuerdo nombre. ahora exactamente del nombre, Ajá. pero hay muchas historias. En Gotham tiene un nombre, en algunos cómics tienen otros, pero bueno, finalmente el tema es que en algún momento en el callejón llega este tipo que en teoría es un ladronzuelo. maleantillo, un Ajá. ladronzuelo de poca monta, con la intención de robar a la familia. Este tipo no se da cuenta de que es el doctor Thomas Wayne y su esposa Martha Wayne y su hijo, y él, bueno, simplemente quiere robarlos, saca su arma, dispara y finalmente pues acaba con la vida de ambos, porque pues el tema es que entre el Joe Chill. Joe Chill, es Joe correcto, Chill, ajá. Joe Chill, exactamente, es el más recurrente nombre
del asesino, digamos, de los padres. En la serie de Gotham, por ejemplo, en otros cómics, él, incluso Bruce, logra dar con él y lo encara. Incluso hay una parte no me acuerdo si es en año 1, donde llega y lo encuentra. Y también en Gotham. Okay. Va al apartamento donde está, lo encara y está a punto de matarlo y no lo puede matar. No lo... ¿La serie se ve eso? Ajá. Es que, bueno, me la habían recomendado y empecé a verla. ¿Te acuerdas? Es las primeras veces que vine. Y ese dato no lo tenía, pero lo que a mí me llama la atención, más que el personaje, porque creo que de niño yo siempre me quedé con la duda hasta de adulto, que ya empecé a ver que había ciertos lugares donde aparecía el nombre y todo eso. Bueno, pero de niño eso era lo que hacía como tan aterrador, ¿no? Que no encontraba quién era el asesino. Sin embargo, lo que hizo, precisamente ahorita que dijeron lo de Nolan, estábamos hablando antes de entrar precisamente de cosas de la trilogía de Nolan, todo ese rollo, yo no sabía que él había tomado, por ejemplo, esa licencia que mencionas, que es la de, o sea, de que haya murciélagos, que se espante y salgan, porque literalmente eso es lo que sí le ayuda a construir un Batman muy particular, porque dentro del duelo no solamente está el duelo, ¿no? Está la culpa. Y técnicamente, si digamos salen y se acaban de ver la película y todo, tiene menos énfasis a decir yo quería ver la película o yo quise venir y ponerle y yo me quise salir porque yo me sentí mal y entonces porque yo pedí eso, mis padres están muertos, ¿no? O sea, eso le da mayor dimensión al duelo que tiene Bruce Wayne, y a mí se me hace interesante. No sabía que había hecho ese... Sí, y eso pasa en la película. O sea, el niño, Bruce Wayne niño, le dice a Alfred, es que se murieron por mi culpa, o sea, yo me salí, se murieron por mi culpa. Ya después Alfred le dice, no fue tu culpa, fue por esta persona. Pero sí tiene ese sentimiento de culpa que fue que pues porque se salieron, porque se espantó. Entonces también, bueno, justamente hoy estuve hablando algo así con mi psicólogo, le estaba diciendo, es que Batman ocupó ese miedo, o sea, tanto ese miedo, o sea, tenía tanto miedo que lo ocupó para eso, ¿no? O sea que pues el miedo de los murciélagos fue como el pedo que también lo hizo iniciar todo este viaje de que encuentra a Ra's al Ghul lo ocupa, después le dice, ok, voy a usar mi miedo a mi favor, pero pues todo fue como a ese pedo. Aquí finalmente hay algo muy interesante que es, creo, el hecho de que, como bien decías, amigo Pastrana, de que como no se determina con certeza total quién es el asesino, así con nombre y apellido, sino en algunas historias sí es bien determinante y se cree, o por ejemplo, en Tim Burton determina y dice que creo que eso está muy chido, de decir, el asesino de los padres de Bruce es quien eventualmente se convertirá en el Joker. Creo que hace que la historia pues se vuelva un éxtasis. Bueno, es un buen giro, efectivamente, porque es lo de el full circle, ¿no? O sea, como así que es. Cierra el ciclo y es una historia más redonda de decir, el que produjo que esta persona tuviera este duelo prolongado y se vuelva un combatiente del crimen, va a ser el que se va a convertir en su opositor o en su némesis. Exacto. O sea, sí, pero también creo que hay dos posturas ahí muy interesantes, que es al final, que muchos apuestan por eso, y creo que también Nolan lo hace, es como de el hecho de no saber quién es, que te deja como con esta cuestión intermitente, o como de que no sabes, que te deja ahí como inconclusa la historia. Ajá. También permite otra cuestión, que es como en realidad el asesino de los padres de Bruce Wayne puede ser cualquiera, porque es la ciudad ya corrupta, ya corrompida, el crimen, ¿no? La cuestión, o sea, todo este rollo es como que le da otro trasfondo, como de puede ser cualquiera, ¿no? Es como pensar que en realidad quien mató a los padres de Bruce es la maldad del mundo. Ajá. Y no un personaje en particular. Eso finalmente dotaría a que todos los villanos de alguna manera tengan culpa, o toda la maldad del mundo, la corrupción del mundo tenga culpa, porque además hay que recordar que de alguna manera en muchas historias, amigo Varilla, la idea de que el Dr. Wayne es un filántropo, es una eminencia, los notables de Ciudad Gótica, ajá, acaban siendo muertos por todo aquello que juraron, contra lo que juraron luchar. Es decir, no lo mató el Joe Chill, no lo mató el Jack Napier, lo mató la corrupción, la negatividad, la maldad, siendo él
se me ocurre pensar en un ejemplo tal vez burdo y tosco para esta mesa. Colosio, el candidato perfecto que acaba siendo, igual ya no debería, ya me metí en un montón de pedos, pero sí me explico, o sea, la corrupción matando al bueno, digamos, ¿no? Pero fíjate que como historia sí pusiste un buen ejemplo, porque más allá de la cuestión política de México en aquellos años, para no equivocarme, fue que 93, 94, ¿no? Sí. Por aquellos años, que Varilla también no puede identificar, obviamente, no, porque es muy joven. Es muy joven, sí. Es una plática aquí entre adultos mayores. Pero el ejemplo es bueno en la parte como el mito. O sea, si no lo analizamos con la parte política, la parte de los intereses, la cuestión o sea, que tiene un trasfondo, como dices tú, muy grande, que los politólogos y la gente que se dedica a eso podrá hablar. Pero como la parte del mito, sí es muy interesante, que también era ¿quién mató a Colosio? Era como la pregunta que se hacían, pero desde es que pudo haber sido cualquiera, ¿no? Y dijeron, no, pues es que si hay alguien atrás y si es el país, que ya, porque él iba a hacer un cambio, ¿no? Es decir, quien mató a Colosio es la maldad, la corrupción, el mal del mundo, igual que quien pudo haber matado. Ajá, exactamente. Lo convierte en un mártir y entonces justo eso hace que de alguna manera la idea y la figura de Batman surja como esta sed de venganza ante la maldad del mundo, que acaba con la gente buena, con las buenas ideas, con la buena intención, con todo esto. Y yo creo que aquí el Bill Finger pues tenía, tal vez sí lo había pensado, amigo Varilla, que no fuera justamente una persona concreta con una cara muy determinante, sino que pudiera ser cualquiera, darle a la historia de Batman esta continuidad perpetua del mal siempre, ¿no? El mal, quien sea malo, acabó con mis padres. Quien piense mal, quien no desee el bien para el prójimo, es quien mató a mis padres, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, amigo, fíjate que ahorita que lo que estaban comentando, también por ejemplo en la película del Joker, es así. Así es. O sea, el Joker no mató a los papás, a Thomas Wayne, pero sí fue su idea o sus ideas que mataron a estos. Es correcto. O sea, porque en la película recuerdo que va saliendo como justamente del teatro. No recuerdo bien si era un cine o teatro, pero había un evento importante. Ajá. Van saliendo y pues alguien de ahí dentro de todo el ruido, todas las propuestas que todo eso, las huelgas que se estaban haciendo, se ve que es una persona cualquiera, o sea, no se ve ni quién es, sí. pero pues era por todo el relajo que hizo el Guasón, los vio y los mató, ¿no? O sea, no se ve quién es, no se sabe, solo fue, o sea, tú porque pues ya conoces como la historia, intuyes que fue él, pero sí, fue cualquier persona, o sea. Podríamos pensar también que de alguna manera es todo en la historia de Batman, amigo Pastrana, pues es simbólico. Y aquí, bueno, es donde entra justo un poco la psicología, tal vez muy freudiana, en el sentido de, es la maldad simbolizada a través de este personaje, porque además siempre nos lo muestran así como, es con su gorrita como de caco, los cacos, ¿no? El Chompiras y el, ¿cómo era el otro? El Chompiras y el... No te me acuerdo, pero... El Chompiras, sí, o sea, el caquito, así, es decir, era un mequetrefe, digamos, ¿no? ¿Cómo dijiste? Un delincuente de poca monta, un mequetrefe, recorcholis, un mequetrefe, Por favor, palabrotas aquí, ¿no? No tienes razón, este podcast es para niños también, sí. Recordad, sí, claro, todos los niños, saludos a todos nuestros murciélagos y murciélagas chiquitos. Y también quiero aprovechar, amigo, para saludar al hombre murciélago. Estuvimos el episodio pasado con él y hoy también seguimos hablando de cómo finalmente los murciélagos acabaron siendo un símbolo, pero vaya, ahorita conecto con eso, de que en realidad es como estos personajes que en muchas historias, en muchas historietas, en muchas otras cómics o viñetas, es como el clásico ejemplo en las caricaturas tal vez del mal personificado por estos mequetrefes y este personaje así, sucio, oscuro, que trae su pistolita, barba, el Botija,
No, el Botija y el Chompiras. Oh, sí, claro. La chimoltrufia. Es correcto. Era la chimoltrufia. Era la chimoltrufia, el Botija y el Chompiras. O sea, los caquitos, así literal, caquito, que simboliza un poco como el mal, ¿no? El mal que toma, pues bueno, y que acaba matando a los padres, ¿no? Ahora, vamos a entrar un poco en materia en el tema de cómo es que la muerte de sus padres en una condición, no quiero decir normal, porque además eso pues abriría un debate terrible en estos ámbitos, pero bien dijo Varilla, ¿qué tenían que hacer? Se supone que eran los más ricos de Gótica, deberían tener un vehículo, deberían haber tenido un chofer. ¿Dónde estaba el Mondrigo Alfred en ese momento para llevarlos de regreso a su casa y no tener que ir caminando por un callejón oscuro? Pero bueno, al final acaban muertos en manos de un mequetrefe, de un Chompiras cualquiera. Y esto desata toda esta historia de un tipo que se viste de murciélago para combatir el crimen, jurando que nunca nadie más va a tener que lidiar con la muerte de sus padres. ¿Qué impacto tiene eso en la mente de alguien? Bueno, creo que podemos partir de específicamente lo que hablábamos de que se me hizo el buen giro que hace Nolan de sacarlo, ¿no? Creo que es que eso resuelve también otra cuestión. Esta problemática de si los mataron en un oscuro callejón, ¿qué hacían en un oscuro callejón? Dos personas ricas, que acabas de decir, ¿no? Entonces también resuelve, así como le otorga esta culpa al niño Bruce Wayne, también resuelve un poco, puede tener sus fallos, pero resuelve un poco porque es como de, es que ellos podían salir por el frente, pero como salen por una salida de emergencia. O sea, es como de, a lo mejor estaba Alfred en el coche, pero él estaba al frente, ¿no? Ya. Y él sale por esta cuestión de, es que mi hijo se sintió mal y sale por una cuestión de emergencia. Entonces, también como que es un doble juego de que resuelve un poco porque están en un callejón. Porque si no tendría, o sea, si somos francos, es problemático cómo vamos a poner a esos cuates ahí, ¿no? O sea, es difícil. Entonces, sí, es difícil la historia, pero bueno, ahí medio se resuelve y nos dan a este niño doliente, que también es la cuestión, o sea, sí matizan muchas emociones. Una es que también él viene de ver una película o una situación heroica, y él entonces también dice, ¿por qué no hice nada, no? O sea, primero los pongo en esta situación y segundo no puedo hacer nada, y la maldad es tal, porque también es el punto del personaje que los mata, su maldad es tal que no le importaba robar en realidad. O sea, lo del asalto es el pretexto. O sea, en muchas historias el pretexto, o sea, aunque les robe, aunque le vayan a dar las cosas, porque se supone los padres no actúan de mala fe, le dan las cosas. Sí. Y de todos modos los matan, ¿no? Entonces, esta representación del mal en donde él está indefenso. Entonces, el duelo, como platicamos algo antes de iniciar, también es de, perdió la seguridad, perdió a sus padres, o sea, literalmente se pone a merced de la maldad de Ciudad Gótica, ¿no? Ya. Entonces, y se siente responsable de eso. O sea, eso es lo que podríamos argumentar, que a Bruce Wayne le va a generar este duelo que se llamaría, una forma de llamarlo duelo no resuelto, pero también duelo prolongado, porque no es resolver nada más una pérdida, ¿no? O sea, no es como tus papás tener un accidente, ¿no? Que igual puede ser difícil, cada persona tiene diferentes herramientas para resolverlo, pero en su caso es como de, todas estas cosas le llamarían un duelo complejo. Ahora, el tema es que él mismo lo complejiza, digamos, ¿no? O sea, al final, tal vez el tema podría ser tan sencillo como decir, bueno, claro, estamos hablando de que es un niño y que de alguna manera su madurez, pues en teoría no le permite entender, o su entendimiento es más bien muy básico, y por lo tanto está asustado dentro de todo, ¿no? Pero sí tiene razón al decir que es como si estuvieras en el peor lugar, en el peor momento, y que eso finalmente es como si te está esperando para que tengas una especie de renacimiento, o que por el otro lado sea una especie de, te va a choquear de tal manera que te va a hacer cambiar, ¿no? Porque al final la idea de que esta muerte de sus padres, que en muchas historias, en muchas películas, acaba siendo la parte fundamental y central de la historia, y que incluso no deja de aparecer, por ejemplo, me recuerda mucho, y que creo que es una forma muy artística de verla,
de las perlas cayendo y rebotando en el suelo, que creo que es una forma de verdad, vamos a decir, muy delicada de entender a la muerte y de casi artística, casi me atrevo a decir que es una forma muy artística de entender la muerte. Es como si en lugar de entenderlo como una pérdida, todo eso es en la mente de Bruce es como lo alimentó de tal manera su enojo, su sed de venganza, su tal, que lo convirtió en lo que es ahora de Batman, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, antes de decir mi comentario, o sea, quisiera preguntarte a ti, Pastrana. ¿Un duelo es cualquier pérdida? O sea, ¿eso es un duelo? ¿Cualquier pérdida que tengas? Ok. Bueno, sí y... dirían los psicólogos, depende. Sí y no. Porque es que el duelo en realidad no es la pérdida. El duelo es el proceso tras una pérdida. Exacto. Es el proceso que tú tienes que vivir para superar una pérdida. Y sí, obviamente no podemos decir que todos los duelos son iguales, pero sí, o sea, tú puedes sufrir un duelo al momento de tú tener una pérdida, incluso, digamos, no humana, ¿no? O sea, puedes perder una pertenencia, un objeto. Por ejemplo, no sé, tú tienes una casa y te la roban y eso es una pérdida, ¿no? Y si tiene, porque todo al fin y al cabo tiene depositado cierto valor emocional, incluso las cuestiones, digamos, materiales. Entonces, y también hay cosas como inmateriales. Por ejemplo, si tú pierdes un trabajo, porque tú tienes depositada energía y emoción, y, o sea, tienes algo puesto en ese trabajo. En el momento de perderlo, también tienes un dolor y hay que trabajar, o sea, tienes que pasar por ese proceso. Entonces, en ese sentido, sí. Pero obviamente, pues muchas personas van a hacer la distinción porque no es lo mismo decir, pues, obviamente, perdí a mis padres asesinados brutalmente en un callejón, que decir, voy a cambiar de trabajo, bueno, voy a perder el trabajo. Y no es lo mismo el que pierde el trabajo, que, no sé, tiene 50 años y que ama, y de que depende, no sé, tal vez estabilidad económica. O sea, hay muchos factores que pueden hacer, y no es bueno comparar duelos porque finalmente el único que sabe el dolor es quien lo está. Pues quien lo está, ajá. Bueno, a eso es a lo que quería llegar, porque yo no sabía justamente eso. O sea, yo pensaba que un duelo era solamente cuando alguien fallecía, y que dicen, es que están los pasos del duelo, que son 7 pasos los del duelo o algo así. Pues, más que pasos, porque muchos piensan que son como, cuando hablas de pasos, como que tienes que uno tras otro y se logra una línea. Exacto, ajá. Y en realidad es como si fuera un baile, vas para adelante, dos para atrás, sí. Y así vas. Por ejemplo, a mí mi psicólogo, para explicarme eso, porque bueno, todos hemos tenido un duelos, mi duelo fue muy diferente a lo de Bruce Wayne, y a lo mejor muy diferente a los duelos que hubo, pero yo no entendía eso. Yo pensaba que un duelo era cuando alguien fallecía. Ya me explicó mi psicólogo que pues esa parte pues no lo era, y que para explicarme cómo era el proceso de un duelo, justamente me dijo algo parecido a lo que tú dices. Es que pareciera que es algo lineal, pero no, es como él me lo dijo así, como una espiral. A veces que vas a estar muy bien arriba y después vas a ir bajando y otra vez vas a ir subiendo. Entonces también eso es lo que quería mencionar. O sea, muchas veces no es solo una pérdida de una persona que falleció, sino que pues cada quien tiene sus duelos. Ya se me olvidó que era lo que quería llegar con esto. Pero ya. Lo importante es que quedó claro mejor, sí. El duelo. Pero no, ya me acordé. No es cierto, ya se me volvió. Ahorita me acuerdo. Los engañé, dice. Bueno, pero sí mencionar que precisamente dentro de ese duelo, por ejemplo, lo que decíamos, porque también cuando pasas por un evento traumático, que es otra cuestión, porque una cosa, el duelo se refiere a la pérdida, pero lo traumático es otra cuestión, es una exacerbación emocional en donde se pierden cosas inmateriales importantes. Por ejemplo, él, en teoría, aunque sigue siendo millonario, él pierde, por ejemplo, la seguridad. O sea, cuando tú sufres, por ejemplo, eventos así como asaltos o ataques, todo este rollo, también pierdes como esa tranquilidad porque el grado de vulnerabilidad que alcanzas es demasiado, ¿no? Sí. Porque básicamente tú sientes que esa persona va a volver a aparecer o te va a hacer daño, ¿no? Ok, ya me acordé. Es eso, que los duelos te hacen cambiar. O sea, no siempre, o sea, realmente, bueno, eso es lo que yo creo, te hacen cambiar de alguna forma. O sea, no pasa este duelo y hay algunas personas que, o sea, cambian. Puedes que cambies a mal o puedes que cambies a bien, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo lo podría poner como ejemplo, que es algo lo que Batman pasó. O sea, de ser un niño rico que tenía todo, pues aunque tenga todo,
se le fue lo más importante que era para él y ya no fue el mismo niño, a lo mejor fresa, que pues tenía todo, que a lo mejor no entendía a la prole, pero se le va esto y con nosotros podemos decir, pues es que tienes todo todavía, o sea, tienes una mansión, tienes un chorro de dinero, tienes un chorro de carros, pero pues se le fue esa parte y lo obligó a cambiar. Eso es a lo que quería llegar. Ok, sí, fíjate que tocando el tema de los cambios, exactamente, no es lo mismo, de algo que por eso digo que sí, en teoría todos son duelos, pero no todos son lo mismo. No es lo mismo decir, pierdo un trabajo, pero luego puedo conseguir otro, ¿no? Entonces puedo reubicarme más rápido. En cambio, cuando es una persona, técnicamente esa persona, si hablamos de la muerte, que es el duelo, digamos, vamos a llamarlo clásico, que no se le diría así, pero el duelo como más reconocido. Cuando tienes ese duelo, las personas tienen que aprender a ubicar a esa persona que ya no está, tienen que aprender a ubicarla, digamos, porque no las puedes olvidar, ya se quedan ahí. Entonces tienes que ubicarlas como de, ¿cómo hago para que no me duela? Porque esto ya no va a estar, pero sin embargo sí va a estar porque yo lo voy a recordar, ¿no? O sea, ese es el trabajo difícil, porque eso no se recupera. Y el cambio es drástico porque ahora eso que ya no está contigo porque fallece, a la vez va a estar más contigo. Entonces, ¿cómo vas a lograr que eso no duela? Es ahí donde esos duelos sí son significativamente distintos a, por ejemplo, lo que te decía, trabajo o alguna pertenencia, ¿no? Claro. Es un duelo que es más fácil de elaborar en ese sentido. Claro. Y pues finalmente se trata de un duelo muy complejo, justo como dice Pastrana, porque implica muchas pérdidas. En realidad, la muerte de sus padres lo deja no solo ante la dolencia de no tener a sus padre y madre, sino finalmente, decía yo, perdió a su infancia, perdió la oportunidad de, vamos a ver más adelante, pues de querer a alguien. Durante el transcurso de la creación de Batman, acaba perdiendo, es decir, hasta podemos pensar en esto, amigo, convertirse en Batman y haber aceptado o haber decidido luchar contra el crimen va a implicar que va a perder su dinero, porque va a empezar a invertirlo en sus gadgets y por lo tanto es como, ok, no es que vaya a dejar de ser millonario, pero sí va a tener también una especie de duelo en el sentido de, repito, no, la vida que tal vez él tenía proyectada o que sus padres tenían proyectada para él va a dejar de existir y por lo tanto va a vivir siempre en un duelo. En este sentido, podemos pensar que nuestro personaje, pues, de alguna manera brinca y supera el drama y la complejidad de la pérdida, pero en realidad es su gran motor. Y eso hace que el personaje se vuelva muy complejo en términos psicológicos, porque es como, tenía que pasarle algo tan duro para realmente convertirse, es decir, no podría existir, si lo pensamos fríamente, casi todos los héroes tienen algún tipo de duelo. Es decir, lo que dijo Varilla hace un momento es cierto. Cuando perdemos algo, hay un cambio bastante radical en nosotros que nos obliga, o más bien, aquí es pregunta, cuando tenemos una pérdida significativa, generalmente el cambio es para mejorar. Bueno, aquí hay una situación muy interesante. Bueno, yo voy a partir de lo que dices primero de dejar su dinero para hacer ahora sus gadgets y dedicarse al crimen. Hay una cuestión muy interesante, en particular con el personaje de Batman, que es la cuestión de, desde el psicoanálisis hay un concepto que tiene que ver con cuando hablan de castración. Cuando hablan de ¿Castración? Ajá. Bueno, es que el término es, diríamos, castración psíquica, ¿no? Okay, o sea, el hecho de que nosotros siempre cuando queremos, digamos, como seres humanos, adaptarnos a nuestro entorno evolutivamente, por ejemplo, necesitamos dejar cosas para asumir cosas nuevas, ¿no? Entonces, en esta cuestión de castración, ese es como, por ejemplo, yo siempre con mis alumnos ponemos el caso del niño de que se queda con los padres. El castrarlo emocionalmente se refiere a de vete a tu cuarto, ¿no? O sea, ya no puedes estar aquí. O sea, tienes que aprenderte a desprender, porque eso te va a traer un beneficio, que es, ahora vas a ser más independiente, vas a poder dormir solo, vas a tener tu espacio, o sea, tiene una razón pero tienes que aprender a sacrificar en cierto sentido alguna parte de tu
de tu forma de existir para poder cambiar. Ya. Y eso es algo que hace Batman, ¿no? O sea, Batman, por ejemplo, esto que dices, que tiene que ver con el duelo, porque él de alguna manera dice, yo voy a sacrificar el dinero, e incluso él lo dice en las películas, cuando dice, yo voy a sacrificar como, voy a hacer mi máscara, ¿no? O sea, como si yo fuera a ser rico, pero tengo que perder eso, la capacidad de estar con una pareja, que es lo que decías, todo eso, si es que yo quiero alcanzar el objetivo, porque si no dejo esto, yo no puedo representar la justicia y combatir al crimen como sería deseable, ¿no? Entonces, él no solamente tiene como duelos, o sea, ahorita que hablas de si todos son para bien o para mal, pues que si tú lo ves desde el aspecto aparentemente social, es para bien porque se supone que él corrige, ayuda a corregir Gótica, pero en lo personal, él pierde mucho de sí. O sea, sacrifica mucho de su personalidad. Y eso, como psicólogo de Batman, si tú fueras psicólogo de Batman, estás bien pendejo, ¿no? O sea... Vaya, porque podríamos pensar en esto, vaya, ok, le mataron a sus papás, en una situación, pues, bueno, compleja, dolorosa, dura, pudo haber sido peor, pero digamos, bueno, y decir, ok, perdí a mis padres, finalmente me concentré, fui a la escuela, Alfred me ayudó y todo, y lo que hice fue, en lugar de ser un justiciero nocturno vestido de murciélago y andar pateando traseros y andar moneando, me convertí en el alcalde de Gótica, rompí con la corrupción, construí edificios, hospitales, escuelas, tal, y probablemente eso hubiera sido muy loable en términos de resolvió su duelo basado en la premisa de lo que sus padres, o al menos su padre, tenía como objetivo, amigo, ¿no? De decir, ok, ¿de qué se trata? De mejorar la situación de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestra gente. Y en cambio él acabó, vamos a decir, engendrando sentimientos de odio, de venganza, de mucho dolor, porque al final, bueno, él está enojado y está muy emperrado por la idea de me mataron a mis padres. Y al matar a mis padres, mataron, como decir, algo muy bueno que estaba creciendo para Ciudad Gótica. Y ahora, pues yo me voy a encargar de hacer que todo el mundo entienda que la cagaron. No sé si es un poco eso, amigo. No sé, amigo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Más bien, otra vez, otra pregunta, amigo. Aquí a nuestro psicólogo de confianza. Es correcto. ¿Qué hubiera pasado? Cabecera, o sea, ¿crees que qué hubiera pasado si a ese niño lo hubieran llevado al psicólogo, amigo? O sea, ¿crees que hubiera... Muy buena, esa es ¿crees una que muy buena... hubiera sido igual o se hubiera convertido en Batman? ¿O crees que hubiera hecho... o crees que... Sí, pues sí, porque por lo que yo entiendo... de ninguna, bueno, sí hay algunas historias, pero ya de grande, ya convertido en Batman, sí, que va como que lo obligan a ir al psicólogo. Pero por ejemplo, de niño no ha habido ninguna historia en donde yo he visto de que, vamos, hubo un proceso de duelo, sí, Alfred lo llevó al psicólogo, estuvo hablando, estuvo con psiquiatra, pero a lo mejor él se rebeló y no sé qué. O sea, pero no ha habido ninguna historia. O sea, más bien, ¿qué pasaría si este niño, cuando sucedió esto, alguien se preocupó por él, le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar al psicólogo para que puedas hablarlo, vamos a trabajarlo, para que pues, o sea, ¿qué crees que hubiera pasado? Ok, es que de las otras veces que hemos hablado y que hemos dicho precisamente que debe ser un fastidio ser el psicólogo de Bruce Wayne. Dijiste que la lana era dices tú, pues sí, no, o sea, si se quiere agarrar a chingados en la noche, dices, bueno, pero lo verdaderamente interesante yo creo que hubiera sido diferente, sí, obviamente, porque en la historia de Batman de alguna manera es como un delirio que salió entre comillas bien. ¿Qué? Un delirio. O sea, un delirio porque, o sea, en su sano juicio, cuando él, o sea, tú ves la construcción del personaje, es interesante en las películas, pero cómo llegas de 0 a 100 es como difícil de entender la historia, porque si dices tú, mataron a mis padres, como la resolución lógica de eso es me disfrazo para partir, o sea, y no solamente para combatir
al asesino de mis padres, sino para generalizarlo a la maldad y que vaya a la de Gótica y a la del mundo, y es como de voy a partir madres, ¿no? O sea, como de no hay una rehabilitación, no hay sistema penitenciario que valga. Porque pienso que Batman no está pensando, ok, me voy a disfrazar, voy a ir a matar a ese güey y ya, cuando mate a ese güey, me quedo tranquilo. No es así. No, eso es lo interesante, también por lo que mencionaba Arzate de... ¿Quién es Arzate, amigo? Es un personaje que nos acompaña de vez en cuando aquí. Personaje secundario. No, cuando decía lo de que va y no lo puede matar, y que también pasa en lo de Nolan cuando le evitan que lo mate y todo este rollo, porque si él solamente, o sea, si habláramos de un duelo por venganza, en el sentido de que él solamente sintiera rabia por esta persona, va, lo mata y automáticamente dirás tú ya, ¿no? O sea, eso es la venganza y ese es el sentimiento más fácil de entender en esta historia, que llegue y los vengue. Pero si llega y los venga, automáticamente no resolvió el problema, digamos, sistémico, que hablamos de la delincuencia, la maldad, todo este rollo, ¿no? Y entonces dice, en lugar de matarlo a él, voy a buscar como que expandirlo al resto de personajes. Oye, pero entonces estaríamos diciendo que de alguna manera es como pensar que el niño Bruce era bastante maduro para entender que en realidad la muerte de sus padres no era una especie de castigo divino, sino más bien era una consecuencia de la política, la historia, la condición social y todo esto del mundo. Así parece, por eso también en la de Nolan me agrada un poco más, porque muestra que en realidad él de niño no lo entiende. O sea, él sí se quiere chingar a ese güey, o sea, lo quiere matar, y es hasta que alguien como que ya va y se presenta a los juzgados, ¿no? Y hasta que alguien lo detiene, como que intenta reflexionar. Más bien, sí, o sea, esta Rachel es la que, bueno, él va, o sea, va y tiene la pistola, está en los juzgados, creo que él era el único que podía decir que así mató a mis papás, y por en este caso lo voy a llamar Joe Chill porque no recuerdo el nombre, pero Joe Chill está ahí, y como Bruce no dijo nada, lo liberan, porque él tenía el plan de matarlo, o sea, de cuando saliera de matarlo, pero pues no pudo. Ya después Rachel después lo mata no me acuerdo si Maroni, creo que fue Maroni, lo manda a matar. Ya después Rachel le dice, tú no tienes que ver esto, así como que él le dice, yo sí tengo que ver esto. Ya después como que se lo va a llevar a su casa, no sé qué, y le dice, oye, pues mira, tengo esta pistola porque yo pensaba matarlo, y la bofetada. Y ahí es en donde pues dice, pues sí, cierto, no. Ajá, y ahí es en donde ya emprende el viaje, que es de que quiero yo aprender cómo es que ellos, o su psicología de ellos, cómo es que funciona. Y ya es que se va de viaje, también se hace un ladronzuelo, roba cosas de Bruce Wayne, o sea, de Bruce Wayne Enterprise, o sea, se roba él mismo, entonces como que ya empieza entonces ya como que empieza este viaje, Se roba a sí mismo. pero yo no sé si sea como desde niño, sino que ya más bien cuando va creciendo se va dando cuenta que es como este sistema corrupto, por así llamarlo, que fue el que mató a sus papás. Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa perspectiva, por eso me agrada, ¿no? Pensar en que en realidad él sí era un niño rico, mimado hasta cierto punto, y que él en el horizonte ve la venganza, ¿no? O sea, ve su trauma, ve todo esto que dijimos, la culpa, y él piensa en resolverlo de la manera que es realmente más sencilla, ¿no? Que es matar al responsable, pero al final no puede, y se supone que eso es como a lo que voy, es como que el delirio que le sale bien, porque todo el mundo se echa esa pregunta de, ¿y si yo hiciera eso? ¿Qué pasaría, no? Pues posiblemente te vas a morir, ¿no? Y luego esa es la otra. Él tiene la ventaja, que es en parte de su reflexión, del dinero. Porque también si no tuviera el dinero, ¿cuál es la posibilidad de combatir el crimen, no? O sea, tal vez de matar al responsable sí, pero combatir el crimen se volvería complicado, porque se tiene que robar a sí mismo, o sea. Ahora, lo que me pregunto ahora es, por ejemplo, si esta idea de complejizar el duelo es bueno, porque finalmente puede llevarte por caminos en donde la resolución, o más bien la nunca resolución del duelo, permitiría que tú crezcas como persona en términos de toda esta nueva visión del mundo y demás,
o en realidad conviene que ante un duelo aceptar, digamos, la pérdida, porque él podía haber, justo lo que decía hace un ratito, él podía haber aceptado perfectamente pues la muerte de sus padres y decir, pues ni pexi, o sea, me mataron a mis jefes pues porque tenían mucha lana, porque eran muy poderosos, porque eran muy inteligentes, porque tenían ideas muy positivas contra este mundo oscuro, y pues bueno, yo de alguna manera seguiré su camino y me convertiré en otro filántropo, y bueno, solamente tendré más cuidado de no ir al cine en las noches y salir por la puerta de seguridad y ver películas de cosas raras, y mejor siempre de mañana. Y no hacer espeleología. Y no hacer espeleología en las cuevas. Es que ahí volvemos al delirio que salió bien. Desde el punto de vista de la psicología y la salud mental, obviamente un duelo que se extiende, es decir, si tú no has aprendido a hacer esto que estábamos platicando, decir de que el fallecimiento, él pudo haber hecho otras cosas que resolvieran el duelo, y como dices tú, no sé, hacer un programa de becas, ser el alcalde, hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero el punto es que el dolor, al no trabajarse, acaba en una idea que, supongamos que esto fuera real y alguien llega un niño con este dolor y dice, es que cuando sea grande, o sea, quiero disfrazarme, y como tira toda la maldad, le dices tú, Arkham, ¿no? O sea, luego, sí, o sea, te va rápido, porque los duelos, desde la salud mental, los duelos no resueltos producen sufrimiento. Y se supone que como psicólogo, lo que más intentamos no es que sea malo sufrir, porque es parte de la vida, pero nunca vamos a recomendar sufrir más cuando puedes sufrir menos. No sé si me explico. Sí, pero también puedo pensar, y más bien también es una cuestión de pregunta, de decir, ok, todos los grandes héroes han tenido siempre un sufrimiento, es decir, la gente cuando sufre, cuando pierde, decide cambiar, decide hacer algo, y entonces es cuando se convierten o en héroes o en benefactores sí, claro, es una línea muy delgada tal vez, pero es decir, los duelos son necesarios para alcanzar esos niveles de heroicidad. Pensaría que sí. Perdóname, incluso diría de ¿cómo puedo decir? De ser tan aventado, decir, lo que me pasó me dolió tanto que incluso no me importa que me pongan una madriza a mí. Es que desde ahí nosotros podríamos teorizar, y ese es el punto del duelo. Si Batman dijera, desde que salgo a ponerles chingas a los malandros en la noche, puta, soy súper feliz. O sea, digo, no manches, cada que, me acuerdo, mis papás están siendo vengados, Ciudad Gótica está más chida, ¿no? Está más bonita, es como de, no, lo ves, y él sufre cada vez más. Ese es el problema de este duelo prolongado, porque está tan mal resuelto que, lo que te digo, para los demás es bien porque le estás haciendo el paro, pero para él lo está destruyendo. O sea, se quedó sin gente a quien querer, ya no se puede apegar a sus Robins porque le mataron a uno. Todo este rollo es porque él ya está en un rollo de sufrimiento donde está comprometido con el sufrimiento. Eso en una persona regular sí está mal, ¿no? O sea, ahorita que dices de lo de Robin, que le mataron a uno, ahí está otro duelo, o sea, otro duelo que le pesa mucho. Fíjate que también, justamente, el psicólogo una vez me dijo, ok, tú ya entendiste esto, ¿ahora qué vas a hacer con esto, no? Y yo así como que no sabía por qué me lo decía, y me dijo, ¿qué pasa cuando alguien sabe de algo, pues enseña a otros, ¿no? O sea, ahora tú ya sabes esto, ya conoces esto, pues si hay alguien que pues crees que lo necesita, pues ayúdalo a entender esta parte. Dije, pues sí tiene mucha razón, o sea, como que tú ya sabes. Entonces, aquí, por ejemplo, Batman ya entendía esta parte del duelo, ya sabía cómo, ya había tenido un Robin de experiencia de que, ok, hice bien con lo llevé por el bien camino de no vengarse, o sea, no de matar, sino que, órale, entiende que es la justicia, bla, bla. Llega este otro Robin y pues lo mata, ¿no? Entonces ahí tiene otro duelo de que dice, no, o sea, yo pensaba que estaba haciendo ya las cosas bien y otra vez volvió a caer, pues otra vez, ahí está otro tema del duelo. Y por eso también es interesante, disculpen que regresemos a la historia de Nolan, pero el duelo, al final acaba siendo el duelo por Batman, cuando él entiende esto desde la perspectiva de esa trilogía, es porque él ya deja de ser Batman, ¿no? Es cuando dice, ya debo dejar, ya basta de chingas, ¿no?
porque él sí se da cuenta de ese tipo de cosas, porque también cuando, en esa misma trilogía, cuando llega este Robin que hace Gordon Levy, creo que se llama el actor, y que dice, es que yo crecí en este lugar de orfanato, en este orfanatorio, que patrocinaba a Wayne, pero pues tú estás tan metido en tus pedos de Batman, que el orfanato no está recibiendo recursos, ¿no? Entonces, como de qué es más importante, agarrarte chingadazos o ayudar a enseñar a otros, por ejemplo, porque eran huérfanos como él, en cuestión de orfandad de padres, pero ellos eran pobres, ¿no? O sea, entonces es esta cuestión que él entiende como en algún punto que si él sigue lo mismo, o sea, él no va a llegar a ningún lado, necesita seguir. Claro. Pero sí estamos de acuerdo en que la idea de que el sufrimiento, el duelo y estas situaciones adversas te ponen en una contradicción, más bien en un conflicto con la vida, de decir, ¿me quieres chingar? Voy a demostrarte que puedo ser mejor, que puedo lidiar con esto, que puedo luchar contra esto. Y bueno, el tema es que quien se decide por ir, vamos a decir, un poco en contra de la vida, pues está condenado a sufrir en ese sentido, ¿no? Es decir, sí, la idea del duelo en la historia de Batman es justamente que este duelo no resuelto lo convierte en un héroe, en un personaje, en un carácter que de alguna manera no va a ser nunca feliz, pero que de alguna manera es necesario. ¿Por qué? Porque es esta enseñanza de que ante las dificultades todos deberíamos, y lo pongo entre comillas, pues salir avantes y ser más fuertes después de cada golpe. Es decir, cada cosa mala que nos pasa debería de convertirnos más fuertes según la historia de Batman, lo cual entiendo que no es ni humano ni natural. Exactamente, sí, no es ni humano ni natural porque, exacto, o sea, si queremos al Batman, porque de alguna manera Batman, parte de lo que lo identifica en este dolor, en este duelo, en este sufrimiento, pareciera ser que sí es la fuerza con la que él se puede levantar a combatir el crimen, ¿no? Porque sin ese sufrimiento, en realidad él ya no combatiría el crimen así. O sea, en esa parte sí coincido contigo en la cuestión de que es necesario para el personaje, en su estructura, ese duelo. Porque efectivamente, y volviendo al tema del final de la trilogía, él cuando entiende que no puede vivir así, es que supera el duelo, pero entonces ya no puede ser Batman, ¿no? Porque ella le dijo Gatúbela, ya le diste todo, no sabía qué más quieres hacer, y el otro así como de, pues, todo, ¿no? Y más, ya saben, cosas de Batman. Ahora, por ejemplo, podríamos pensar, amigo Pastrana, igual eso también es una pregunta seria, formal, así okay, de consultorio. Podríamos pensar que en el momento en que de alguna manera Batman acepta su realidad y reconoce y decide que él va a estar jodido el resto de su vida y que no podrá tener una familia, una esposa, un hijo, aunque lo tiene, y que su apego siempre va a ser como tal una debilidad y que tal, ¿no de alguna manera eso podría ser una resolución al duelo? A ver, pero pregunta, ¿la resolución al duelo fuera que él decide ya no tener familia y vivir así como de este es mi camino, ¿no? Mi vida loca. Es decir, o sea, yo decido que yo determino y decido y soy consciente que no seré feliz y que no tendré una vida ordinaria por Gótica y por el resto del mundo. ¿Eso no es una forma de resolver un duelo? Bueno, partiríamos del hecho de que el duelo debería, volvemos a lo mismo, debería terminar el sufrimiento. O sea, es lo que te digo, que él dijera, yo no, o sea, porque sí, lo que sería válido si sabes que yo no quiero familia, no quiero pareja y todo este rollo, así me siento bien, y combatiendo el crimen es como de, ahí está mi momento, mi lugar feliz, ¿no? Salir en las noches con mi capa, dar chingadazos. Pero en realidad él lo hace y él lo dice, es como, es que Gótica lo necesita, ¿no? O sea, como que yo estoy haciendo un sacrificio necesario para mantener a Gótica, pero no es su deseo natural. Él sigue sufriendo, ¿no? Si dejara de sufrir podría ser, ¿no? O sea, puede ser que sí resolvió el duelo, pero en las películas es como de, él sí siente, él sí quiere estar con alguien, ¿no? Si no, no andaría atrás de Gatúbela, ni con la hija de Ra's al Ghul, todo este rollo, ¿no? Si él realmente ya hubiera aceptado esta parte. Entonces más bien habla de la contradicción de, sí quiero superar mi duelo, dejarlo ir, pero de alguna manera, si lo dejo ir no puedo combatir a Gótica. Debo renunciar a esto.
¿Cuál podría ser, según tu opinión, amigo Varilla, una forma de dar digamos, un cierre? Él está decidido a que no va a dejar de luchar. Pero podemos pensar que en algún momento matar al Joker, suponiendo que en alguna historia esta idea de que el Joker representa todo el mal y toda la locura del mundo, si mato al Joker, ¿termino con mi duelo? ¿Podría haber o qué dirías tú que son algunas de las ideas que podrían cerrar este duelo? ¿Cuáles crees que podrían ser? O sea, ¿yo? Chivo para varilla, ¿no? Sí. Sí. O para el experto psicólogo. No creo. O sea, si mata al Guasón y que es la representación del mal máximo, y no creo. O sea, porque siempre va a salir alguien más. O sea, siempre va a haber alguien más. Ok, ya mató al Guasón, pero va a haber alguien mucho peor al Guasón. Va a decir, Bruce Wayne va a decir, ok, creo que otra vez necesitan a Batman, y entonces no va a seguir, o sea, va a continuar esta. Eso es lo que yo creo. Sí, es que querer terminar con la maldad es como este ejemplo fabuloso que a mí me encanta de el mito de Sísifo, ¿no? De que el Guasón es esa roca que él siente que ya llevándola hasta arriba, chingó, pero aunque lo mate, la roca regresa. ¿Por qué? Porque la roca no va a poder acabar con la maldad del mundo. Por eso él decide tener como que a sus ayudantes, delegar responsabilidades en algún momento, porque sabe que él no puede acabar con o sea, no hay manera de que acabe con la maldad. Entonces, si él asumiera eso, se estaría engañando, ¿no? En realidad. Bueno, Pues sí. O sea, creo que él sí o sea, de eso trata precisamente mucho de que él sí tiene este conflicto de si lo dejo ir, voy a sufrir, pero a lo mejor tengo familia, ¿no? Pero no quiero dejarlo ir porque así yo puedo combatir el crimen de todo lo que es malo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al parecer, la trilogía se resuelve así, que él sí se decanta por dejar a la justicia, digámoslo, por su familia, ¿no? Por Gatúbela. Pero muchas veces, muchos cómics, todo eso, pues él es combatiente eterno, ¿no? Sí, o sea, creo que es en la única película. O sea, bueno, ahorita yo no lo había visto así. O sea, que ya resolvió su pérdida, ¿no? O sea, que ya de esa forma, dejando de ser Batman, ya resolvió su duelo. O sea, porque, pues sí, de alguna forma se ve bien, feliz, hasta incluso ya no está vestido de negro, trae creo que una camisa rosa. O sea, ya se ve un cambio con él. O sea, yo nunca lo había visto de esta forma, como de que, ok, resolvió un duelo. O sea, nunca lo había visto así. Pero creo que en todas las películas que hay, nunca se ve que se resuelva. O sea, por eso creo que también está chido la película, porque llega a un punto, o sea, tiene un final, Batman, y ok, Batman siempre se va a necesitar, que a lo mejor es lo que decía Rito, ¿no? ¿Qué pasa si Batman, mata al Guasón? Órale, él ya lo resolvió, pero a lo mejor va a haber otro Batman, ¿sabes? O sea, a lo mejor va a salir otro Batman que va a decir, ok, va a ser el ejemplo, Batman ahí está, pero al menos Bruce Wayne a lo mejor puede que ya lo resuelva, ¿no? Y pues sí, o sea, eso es lo chido, o sea, porque no hay ninguna película hasta ahorita, ni siquiera en cómics, o sea, porque cuando es viejo aún sigue peleando tras bambalinas o sigue poniéndose una armadura de robótica para poderse mover, o sea, siempre está Batman y nunca está resuelto, pero al menos en esta película creo que está chido. Sí, es que eso es lo que está como, o sea, yo también cuando la vi todo este rollo, no se ve o sea, el trabajo psicológico o de por qué resuelve el duelo, pero a mí lo que sí queda muy importante es que, o de donde yo interpreto que puede ser la resolución del duelo, es porque lo que él lo lleva a combatir es que pierde a su familia, lo que lo lleva a resolverse a combatir. Pero de repente cuando llega la opción de que él forme su propia familia, es combatir al crimen lo que le impide formar esa familia, ¿no? O sea, porque si te dedicas a eso, te van a matar a tus Robins, no vas a poder estar a gusto al final. Entonces, el hecho de lo que hacen, hablan de resolver bueno, ahora él se decidió, porque lo que le faltó, no solo, o sea, se lo robaron, lo que decíamos, le robaron a su familia. Y ahora él decide empezar no se ve ni hijo nada, pero se ve que está con una pareja, como dices tú, ya con, ya de colores, ya más colorido, y en otro lado, ¿por qué? Pues, algo tuvo que haber mejorado, ¿no? Ya no tiene esa necesidad, y eso es como lo que yo interpreto como una resolución, y es esa más interesante, que no se ve en otros lados, exactamente. Estábamos diciendo, amigo, que
que la trilogía de Nolan, o sea, es ni siquiera ni en los cómics ni en otras películas se ve como un Batman superado, por así llamarlo. O sea, nunca se ve ese, porque siempre llega a ser Batman. O sea, nunca se quita esta parte del duelo. O sea, siempre Batman, siempre me van a necesitar a mí. O sea, no se quita en historias, aún siendo viejo, aún se pone el traje, se pone un traje robótico, sigue siendo un justiciero, pero a lo mejor ya tras bambalinas, por ejemplo en Batman del futuro. O sea, pero nunca deja, pues sí, nunca deja ese manto. Eso es lo que estábamos platicando. Fíjate que justo la pregunta que hacía hace un momento, o hace unos momentitos antes de salir rápidamente a descargar, justo es que esta idea de que Batman no quiera resolver el duelo, ¿me explico? Que de alguna manera haya sentido que su destino era tener que ser un sufridor toda la vida, ¿no? Hoy pues tenemos en el diccionario de palabras contemporáneas esta idea de los migajeros, ¿no? Del tipo que siempre tiene que estar, que de alguna manera anda buscando pedos cuando no debería de buscar pedos. Es decir, él podría haberse ido con todo su dinero a otro país. Vaya, es entendible porque se trata de una historia que de alguna manera tiene que alimentar el resto de su vida como historia, y que tiene que darnos cosas a los fans para poder seguir comprando y consumiendo la historia. Pero sí podría pasar, vaya, hay muchas historias donde el final del cómic, por ejemplo, es bastante luminoso, en el sentido de que se resolvió el problema, los maleantes están en la cárcel, los niños están otra vez atendidos, el Joker está recluido, se rescató se salvó la bomba, se apagó, y entonces hay como una especie de pequeña calma, la cual para él seguramente es como su peor momento, ¿no? Estar en calma. No puede estar en calma porque de alguna manera su duelo y su venganza lo mantienen vivo. Ahora, ¿qué tanto esto? Yo siempre trato de conectar, o la idea de decir, ¿qué podemos realmente aprender del personaje de Batman en nuestra vida cotidiana? Y la idea de no resolver los duelos, por eso decía, ¿será que tener una condición complicada saca lo más heroico de nosotros? ¿Hay alguna especie de documentación de eso, de que se sepa que cuanto más jodido te va, más factible es que te vuelvas un chimón? Yo antes de que el experto nos diga, o sea, yo quiero dar mi opinión. O sea, yo creo que están los dos puntos, amigo. O sea, creo que depende mucho de la persona, o mucho de la fuerza moral de la persona. O sea, porque puede que estás en este punto en donde hay una estabilidad, se pierde esta estabilidad, que es la parte como del duelo, cuando se pierde algo, y puedes llegar a hacer algo a caer muy, muy, muy bajo, que ahí te quedes y ya no salgas, o decir, ok, voy a caer muy, muy, muy bajo, pero pues voy a tratar de levantarlo, ¿no? Que es algo, por ejemplo, también en lo de la trilogía de Nolan, que es cuando cae en este calabozo subterráneo, que es como un pozo, que Bane lo avienta y lo deja ahí, lo deja destruido, y pues Batman se queda así como que, ok, todo deprimido, todo que no se puede mover, y empieza a decir, no, pues es que tengo que salir de aquí porque pues mi ciudad me necesita, ¿no? Entonces empieza a preparar su cuerpo, que, ok, ya, ahora sí voy a salir y no puedo, otra vez lo intento, hasta que pues lo logra, ¿no? Entonces y ya otra vez pues sale y otra vez se vuelve a convertir en Batman, ¿no? Entonces yo siento que es ese punto, o sea, creo que hay un punto en donde tú dices, ok, aquí me voy a quedar porque pues la neta yo ya no puedo, estoy muy mal, no sé qué, o el punto en donde tú dices, tengo que salir de esto, y entonces ahí siento que es cuando te conviertes como en esta persona, o sea, pero de que hay un cambio, porque de una estabilidad, pues te pierdes, o sea, se pierde, entonces debe de haber un cambio, o sea, eso es lo que yo creo, no sé qué es lo que nos diga el experto. Sí, mira,
en cuanto a si hay documentación o no documentación de el heroicismo que se puede desprender del sufrimiento, pero sí hay observaciones interesantes de, por ejemplo, filósofos. Un filósofo que pues es muy reconocido precisamente por esto es Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, o como se quiera pronunciar, pero él habla precisamente de muchas cosas que se reflejan, pero hasta donde podemos relacionarnos, si se me ocurriera relacionar Nietzsche con Batman, es que Nietzsche habla de como de la aceptación de la tragedia como fundamento de vitalidad, es decir, de aceptar el destino como viene y eso como una fuerza revitalizadora, ¿no? En términos generales, ¿no? Es muy extenso todo lo que habla de Nietzsche, pero incluso en esas situaciones te hablarían de que sí las tragedias nutren la historia del héroe y que te van a permitir como de alguna manera afrontar. Pero aquí pasa algo curioso con Batman, que es lo que decía Rito, hay momentos en los que ya no tendría que pasar por esos problemas, o sea, ya no necesitaría pedos. Y él va y dice, no, sí, yo voy. Entonces ahí te habla de que no es una aceptación de la tragedia para alimentar a tu heroicismo, es literalmente confrontar a la tragedia constantemente y no dejar, o sea, aferrarte a la tragedia para ser héroe. Y eso, en términos, sería no necesario, porque cualquier otra persona regular, vamos a decirlo, como dijo también Rito, así de, vamos a decir normal, regular, diría, pues vámonos a la chingada, o sea, si fíjate, nada más en un callejón ya mataron a mis padres, ¿cómo me voy a ir a...? Ay, ahorita Gracias, no hay cosas. perdón, amigo, gracias. Gracias. Esto fue innovador. Sí, no. Para que vean que eso es en vivo, gente, estamos aquí grabando en Nexus Bike Bar Celaya, para que vengan a Y el tomarse una micrófono. cheve. No, ahorita no, gracias. Porque quede grabado, ¿no? Es correcto, que quede además evidencia. Pero sí, entonces, en el caso de Batman, parecería que su heroicismo en algún punto sí parece innecesario. Pero fíjate, o sea, ahorita que dices esto me pongo a pensar, ok, claro que es cierto que en todos los universos, tanto de DC, de Marvel, de otras empresas, existen muchos héroes y muchos villanos. Pero podemos pensar particularmente en la historia de Batman, que es como si los héroes se cuentan así con los dedos de la mano, mientras que por cada 5 héroes hay tal vez 25 villanos. ¿Ok? Y podemos pensar que todos estos villanos no fueron capaces de superar sus duelos, es decir, todos estos 25 villanos también tuvieron duelos, como bien decías, unos probablemente chiquitos, otros grandotes. Piénsalo, cada villano tiene un duelo no resuelto y no fueron capaces de decir, ok, aunque Batman podríamos considerarlo un locatel porque se disfraza y sale a patear cuando podría estar tranquilo, sobre todo por sus condiciones, pero había un concepto que comentamos por allá en el lejano episodio 1 o 2 cuando hablábamos, decíamos de que yo te hablaba del concepto de que se deschavetan, ¿no? Sí, claro. Es decir, lo voy a poner así tal vez más claro, hay 5 héroes por 25 villanos. 25 y 5 son 30. 30 personas tuvieron duelos, 5 lidiaron más o menos con ello y se convirtieron en héroes y 25 se deschavetaron. Es decir, los duelos no son tan sencillos de lidiar, ¿no? O sea, te pueden llevar a convertirte en un villano. Literalmente, si vemos desde la problemática que pues pareciera que Batman sí se va a centrar en eso, que es la parte de la salud mental, porque Arkham es una parte importante de Gótica y de su relación, parecería que son diferentes tipos de insanos mentales confrontándose entre sí. Como de, aquí nadie entendió el chingado duelo, vamos a agarrarnos a putados todas las noches, ¿no? O sea, yo voy a hacer cosas más psicóticas, digamos, todavía más delirantes, como el Guasón. Otros van a hacer cosas menos delirantes, como pues, intentar salvar el planeta con ideas bastante elaboradas, ¿no? Pero al final es como de,
o sea, si se fijan, las personas, el común de la gente está en medio de la lucha de dos personas que no han podido trabajar su salud mental, ¿no? O sea, dices tú, solamente que uno cayó, digamos, del lado de los buenos, que sería el caso de Batman, pero realmente tampoco está combatiendo de alguna manera, porque también eso es cierto. Si lo combatía de una manera exitosa, ya hubiera acabado. Ya hubiera acabado. O sea, no hubiera tanto. Si su plan fuera así de fácil, si su plan fuera efectivo, no estaría hasta la vejez ya, como Cyborg, ya con su traje mecánico, no estaría combatiendo los crímenes porque lo logró, ¿no? Entonces, en algún punto también dices, ¿cuándo Batman piensa de, híjole, ya llevé esto demasiado lejos, ¿no? O sea, sí. A lo mejor el problema también soy yo, ¿no? Sí, porque de alguna manera podemos pensar que incluso el no resolver sus duelos lo lleva o permite que sigan existiendo otros villanos. Porque no para de raíz a los que... Es decir, te voy a ayudar, Joker, a terminar con tu duelo. O sea, descansa en paz. Si tú descansas en paz y dejas a mi ciudad tranquila y no vuelven a matar a ningún padre de ningún niño, probablemente termine mi duelo. Sí, claro, es que también hay daño colateral porque en varias cómics, en varias historias, aparece como que el hecho de combatir al crimen, es decir, fuego contra fuego, genera otras pérdidas y genera nuevos duelos, ¿no? O sea, no es como que se resuelva. Entonces, al contrario, es más probable que exista alguien que ahora se quiera vengar de Batman, porque a lo mejor es como la gente que perdió su empleo porque Batman hizo alguna cosa y entonces se quiere vengar, ¿no? Entonces, no solamente no acabas con tu duelo, ni con el del opositor, digamos, del Némesis, sino que aparte generas nuevos duelos igual de complicados, ¿no? Entonces, sí te digo, en algún punto vas a tener que pensar de, oigan, chavos, ¿podemos cambiar de estrategia o vamos a seguir aquí hasta que todos en Arkham se va a convertir en asilo de tercera edad y todos se agarran de chingadazos, ¿no? O sea, sí, sí concuerdo contigo, pero sí también me causa esta impresión de que obviamente como es un personaje, todos nos gusta ver la historia que se sigue desarrollando, pero como una persona sí es insustentable en algún momento, ¿no? Que esto ya, o sea... Yo pensaría en algunos temas como de yo hubiera claudicado simplemente hasta por fatiga, ¿no? Claro. Acaba con todos los huesos rotos que dice, a ver, ya, güey, ya, o sea, ya. Vaya, tal vez el tema aquí o la pregunta también formal y así como tal al experto sería como decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo lidiar con los duelos y con el tema de las pérdidas? Es decir, podríamos pensar que los duelos son un motor importante para el desarrollo de nuestras vidas. Al final, es cierto que de alguna manera lidiamos con muchos duelos naturales, digamos, a lo largo de nuestra vida, en términos de nos desprendemos del cordón umbilical, perdemos a nuestra madre, nos vamos a estudiar fuera, perdemos a la novia, perdemos a los amigos, perdemos a la mascota que se nos muere, perdemos la cartera, el dinero, el trabajo. ¿Será que estos duelos naturales son importantes ¿para qué? ¿Para qué son importantes los duelos? Bueno, es que en realidad hay varias formas de diferentes perspectivas, digamos, de asumirlo, pero técnicamente el duelo ahí está, o sea, no es ni bueno ni malo. El duelo es parte del proceso, es decir, cualquier ser se va desprendiendo, va perdiendo condición y deja de existir. Pero la muerte, específicamente la muerte sobre otros duelos, la muerte es algo que no acabamos todavía de entender. Entonces, o sea, que no podemos, como seres humanos, es inconcebible o aceptarla de primer momento, ¿no? Decir, la muerte es natural. Lo sabemos, pero asumirlo es difícil, es muy difícil. Entonces, el duelo ahí está, más bien lo que desde el propio psicoanálisis, algunas otras corrientes de este tipo, es más bien la resignificación que le podamos dar. Es decir, que el duelo más bien es de, ya lo vas a pasar, es evidente que en el momento que tú naces, vas a pasar por varios duelos en tu vida, ¿no? O sea, ya lo sabemos, pero no lo asumimos a veces. Y más bien es de cómo podemos resignificar esos duelos, es decir,
¿para qué los podemos tomar? Si van a ser para reorganizar nuestra vida, por ejemplo, eso, lo que hablamos de la castración, decir, ok, podemos dejar, para irnos a estudiar fuera, podemos dejar nuestro hogar, pero yo estoy con la expectativa de que eso significa que yo allá tengo, no sé, un mejor estilo de vida, o que voy a regresar para tener mejores oportunidades, no sé, muchos de ese tipo de cosas. Y en la muerte en particular es como de, se pierde una parte de nosotros que jamás recuperamos, pero sin embargo, como la vida sigue, decimos, ¿yo qué puedo hacer con esta pérdida que me ayude a vivir mejor, ¿no? Entonces, sí, el duelo es importante cuando lo resignificamos, pero si no, nos podemos quedar ahí como Batman, nos podemos quedar eternamente y pues simplemente no se va a resolver. Y tampoco nos pueden obligar, pero sí saber que estamos decidiendo quedarnos en el duelo, porque también es una decisión. Entonces podríamos pensar que de alguna manera, vaya, no podemos librarnos de las pérdidas ni de los duelos, es decir, a lo largo de nuestra vida tendremos N cantidad de duelos y estos duelos serán importantes para nuestra existencia e incluso benéficos para nuestro crecimiento humano. Pero el tema sería, ¿tendríamos que sufrir para convertirnos en héroes? Es decir, a lo mejor el tema aquí central es la idea de que para poder estar seguro de que queremos luchar contra la maldad, necesitamos haberla vivido en carne propia para poder estar seguros de que sabemos contra qué estamos luchando. En este caso, para Batman, para Bruce, la idea de la pérdida de sus padres, del arrebatarle su infancia, su idea de una vida ideal, pues lo resignifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, le da un propósito, pero también pienso que no necesariamente necesitaba la pérdida para ser heroico. Me refiero a la parte del concepto de necesario, porque también está la situación de que pues era una persona adinerada y en donde asumimos que sus padres querían reorganizar cuestiones de gótica, asumimos que para bien, entonces yo pensaría, pudo ser otro tipo de héroe tal vez, ¿no? Sin embargo, también es cierto que el heroicismo no se puede asumir, hablando de Nietzsche, todo este rollo que decíamos, que el heroicismo en algún punto no pueda, la decisión de ser héroe, y si ustedes pregúntense cuando ustedes pueden hacer un acto heroico, nunca, primero es una decisión fácil, y nunca es una decisión que no signifique que se compromete algo de tu persona. O sea, el momento que tú haces un acto heroico, estás comprometiendo parte de tu integridad física, moral, mental. O sea, es una decisión que decidir ser héroe sí implica algún tipo de sufrimiento, ¿no? Y de alguna pérdida. Sí, es decir, en esencia, vamos a decirlo así como, no quiero decir que esto sea conclusivo, igual para ir cerrando, pero como decir, la bondad implica una pérdida. ¿Podríamos pensar que sí un poco? Sí, pero hablamos también de esta pérdida como diferente. A lo mejor el duelo en algún punto es la pérdida de lo que te quitan y tú no estás como que, tú no lo entregaste. Hablando de otro concepto sería como el sacrificio, lo que decíamos de la castración. Es decir, yo voy a entregar esto para poder realizar. Es decir, no es lo mismo dar que te quiten. ¿Ok? ¿Podría ser así? Porque el héroe es precisamente esta situación de yo que voy a entregar, o sea, no es lo mismo, porque a Batman le quitan a sus papás y le significa que va a luchar por la justicia, pero el decir yo no quiero estar con Rachel porque eso me impide luchar con el crimen, es lo que yo estoy en este momento dispuesto a sacrificar para poder seguir aplicando la justicia, ¿no? El asunto es que si lo pensamos desde una perspectiva un poquito como sociocultural, podríamos pensar que nosotros, particularmente en nuestro contexto mexicano, vaya, existe mucha desigualdad, existen muchas dificultades de muchos tipos y podríamos pensar que tenemos muchos prototipos de Batman allá afuera listos para convertirse en Batman, pero no, ninguno como tu amigo. Sí, amigo. María, sí.
Sí, claro, sí, sí, y no todos los sacrificios son iguales, pero sí el hecho de hacer cosas simples sí puede llevar a, por ejemplo, no que todos sean extremadamente dolorosos, ¿no? Pero, por ejemplo, me acordaba que estuviste con Doctores de la Risa y, por ejemplo, todo este rollo, ¿no? Sí. Y estuvo, ok, no es como que fui a golpear criminales a las calles, pero de alguna manera es dedicar ese tiempo a esa actividad. Es tiempo que tú a lo mejor egoístamente vas a hacer en algunas actividades que son que generan menos impacto social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De a lo mejor que estar tirado en mi cama, a lo mejor quiero una película y en lugar de eso digo, ¿sabes qué? Voy a ir a ir con los niños disfrazado y todo, y eso va a generar algún cambio, ¿no? O sea, no es un sacrificio, o sea, cabroncísimo, pero es un sacrificio. Es un sacrificio, justo como dices, que podría quitarte de ver tu película y acostarte a monear y a perder el tiempo. Pero fíjate, incluso pensando en ese ejemplo, también tiene su lado de dolor, de saber que estás ahí con los niños, que están pues, en una condición. Claro. Es decir, la bondad está conectada con el dolor, amigo. No sé. Hacer lo correcto está difícil. Ese es el punto. Hacer lo correcto es difícil y hacer lo correcto va a implicar que tú o sacrifiques algo o que pierdas algo o que inviertas o comprometas una parte de ti que no tendrías que hacerlo por sí misma, ¿no? Entonces, sí. Sí, yo lo pienso así de esta forma. Es como cuando estás en la escuela y qué es lo correcto para pasar un examen, pues estudiar, ¿no? O sea, desvelarte, hacer tus tareas, llegar a tiempo a clases, anotar, estudiar, todo eso. Eso es lo correcto, ¿no? Pero pues la neta muchas veces es para muchas personas, pues eso es muy complicado, o sea, como que pues no llegan a tiempo, no tienen sus apuntes, no estudian, o sea, ¿qué es lo más fácil? Pues hacer lo que no deberías de hacer, que es comprar el examen, pagar una mordida al profe, o sea, eso no es así, así yo lo veo. Entonces, lo bueno o hacer las cosas bien como se debería siempre es un sacrificio, siempre es hacerlo complicado. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues hacerlo malo. Entonces siento que es esta parte muchas veces, o sea, siento que esta va más por ahí, o sea, que es más fácil, o sea, separar la basura, más bien, ¿qué es complicado? Separar la basura o juntarla todo y tirarla, ¿no? O sea, pero lo divertido es que si en el ejemplo de la escuela estuviera Batman sería el chavo que golpearía a los que compran el examen. Tal vez, sí, o sea, justo. Es el punto, o sea, si me explico, o sea, sí como que lo correcto es difícil, pero también no necesitas esta exageración de voy a meterme a darme golpes con los que lo roban, porque también es difícil. Yo hacer lo correcto automáticamente ya es benéfico, tal vez, ¿no? Entonces, Eso está muy padre, pero finalmente pone nuevamente a nuestro personaje pues en el centro del desmadre, en el sentido no tanto del desmadre de no hay orden, no hay sentido, sino por el contrario, de que acaba siendo un personaje complejo que de alguna manera pues implica un montón de cosas que tiene que contra las que tiene que lidiar el personaje, pues para poder siempre salir o avante o al menos no salir tan embarrado, que de alguna manera sería como la idea, ¿no? Como la idea del personaje. Y esto, nuevamente, Murciélagas y Murciélagos, pues bueno, creo que vuelve a dejar a Batman, amigo Varillas, si estás de acuerdo, amigo Pastrana, en una posición de un personaje muy rico, lleno de matices, buenos, malos, oscuros, luminosos, y que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Que hay mucho que discutir de él, porque justo es como decir, creo que el ejemplo que puso Pastrana está súper chido, así de, ok, si lo que hay que hacer mal es pagar el puto acordeón o pagar y comprar el examen y demás, Batman dice, ok, no voy a compra tu examen, haz tu examen, pero te voy a poner unos madrazos por pendejo por haber comprado tu examen, para que no vuelvas a comprar el examen. Pero como ya lo pagaste, ya hazlo, güey, ya, pues te voy a poner tus madrazos. Es decir, no, está en la mitad, y lo que está en la mitad siempre es complejo, porque se puede mover para un lado y para otro, ¿no, amigo María? Tú como Batman de Celaya, ¿cómo has resuelto tus duelos? ¿Cómo resuelves tus duelos? ¿Qué sería tu recomendación a la gente, a los murciélagos y los murciélagos,
¿Qué diría el Batman de Celaya sobre resolver duelos? ¿Qué sería tu mensaje? Lo que yo diría, lo primero que diría es que si estás pasando por alguna situación complicada y eso te cuesta mucho, primero háblalo, ¿no? Y que qué mejor con un experto, pero también háblalo con tus personas que quieres. O sea, eso creo que es lo mejor, o sea, hablarlo. Eso te libera mucho peso y qué mejor con la ayuda que alguien sabe cómo transicionar ese duelo que te puede llevar de la mano para que pases eso. Entenderlo, procesarlo, es algo muy difícil, que obviamente no es de un día para el otro, porque muchas personas eso como que quieren que justamente que todo sea fácil, no lo va a ser mucho trabajo, va a ser trabajo de años, y pues entenderlo y hacer las cosas, bueno, tratar de hacer las cosas bien, porque también creo que eso es subjetivo, ¿no? O sea, pero las cosas que te hagan sentir bien o que hagas y ayudes a otros, creo que eso es lo que yo recomendaría. O sea, lo primero, hablarlo, tratar de jugar limpio y pues no hacer mal a los demás, ¿no? O sea, creo que también es mucho de que, ok, ya pasé un duelo, estoy muy enojado, voy a ir a hacer las cosas o cosas que a lo mejor no corresponden y voy a hacerle daño a los demás, ¿no? Que creo que eso pues no, pues creo que no entra de lo correcto, por así llamarlo. Y no es lo que haría Batman, evidentemente, ¿no? No sé, amigo. Bueno, quién Batman sabe, pero sí, creo que es una muy buena recomendación. Me parece que es sensata. Voy a dar mi punto de vista y cerramos, para cerrar este episodio como se debe, con la opinión del experto. Yo voy a utilizar una frase célebre de un filósofo a quien admiro mucho, que en realidad, bueno, no es ningún filósofo conocido, es el papá de un amigo, a quien saludo, don Joaquín González Celaya, quien está en el cielo seguramente junto con todos los grandes músicos, pero aprovecho para saludar también a mi buen amigo el Gus. Don Joaquín González Celaya decía: siempre será mejor una colorada que muchas descoloridas. Y eso creo que también es una parte importante y que creo que Batman de alguna manera trata de aplicar siempre. Ante un problema hay que tratar de resolverlo de inmediato para evitar que se vuelva un problema mayor. Y esto, por supuesto, tiene dolor, tiene sacrificio, implica muchas cosas, pero ante un problema, ante una situación, atenderlo de inmediato debe ayudar significativamente a que se vuelva mucho más complejo en el futuro. Y tal vez la razón por la que Bruce acaba convertido en Batman tan pronto, es decir, en realidad se supone que pasa mucho tiempo en tanto crece y adquiere fortaleza, conocimiento y demás, pero podríamos pensar que una vez viendo a sus padres, él en su mente, en su corazón, en su vida dice: esto es un parteaguas y un punto de inflexión en mi vida para ser quien debo ser, casi como si fuera necesario, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo aplicaría y recomendaría hoy en esta noche de duelos no resueltos, como recomendación no profesional, atender las cosas de inmediato para dejar o evitar que se vuelvan mucho más complejas. Pero, murciélagas y murciélagos, esta noche, desde las entrañas de la mente humana, el doctor Hugo Strange, alias Pastrana, va a dejarnos su diagnóstico y su recomendación ante los duelos no resueltos. Vamos ahí. Pues fíjate que, bueno, ahorita que estaba hablando de Varilla, me acordaba que han pasado cosas ahorita en cuestión de salud mental en Guanajuato en particular, y pues eso creo que lo dice todo, ¿no? Y lo dices tú bien, que las personas es mejor atenderse pronto, e incluso también existe lo que se llama como esto de la psicología preventiva, atención de crisis, psicoprofilaxis, todo esto que es pues básicamente que pues no tienes que esperarte tampoco a estar mal, ¿no? O sea, porque las personas, ese es el problema con
razonamiento de la atención para cualquier tipo de problemática es de hasta que ya está el incendio, llamas a los bomberos, ¿no? Pero pues no revisas antes las instalaciones eléctricas. Ya. Entonces también es importante eso, ¿no? En cuestión de salud mental, pues platica con la gente que consideras, estimas, pide consejos y si tienes la oportunidad de acercarte a un profesional, pues hazlo, ¿no? Entonces, si no queremos acabar como Batman, pues es importante atenderse, acercarte al sector salud. O sea, hay muchas opciones, pero creo que es importante saber que no atiendes hasta que ya esté el problema, ¿no? O sea, eso ya no está mal, simplemente es mejor, tiene mejor pronóstico cuando una persona a la menor situación pide ayuda. Entonces, pues bueno, yo dejaría nada más eso. Excelente, pues amigo Pastrana, muchísimas gracias por estar aquí de regreso nuevamente apadrinando en nuestro episodio número 30, amigo Varilla, este podcast con nuestro muy querido psicólogo de cabecera, el doctor Pastrana, que está aquí siempre dando su punto profesional y muy certero de todo esto. Pues sí, de alguna manera decir que la idea es que, aunque suene doloroso, amigo Varilla, pues se trata de no tener muchos Batmans, sino de evitar justamente tener pues estos villanos, ¿no? Sin villanos, de alguna manera no existe Batman, y cierto que nos dolería, pero pues tampoco deberíamos de ser héroes sufridores, ¿no? Tendríamos que ser pues héroes que vivan en paz, tranquilos, y que estas acciones, estas buenas acciones y estas bondades de nuestra vida, pues bueno, no impliquen que tengamos que dejar de ser quien somos, o tener que escondernos incluso tras de una máscara, o convertirnos en algo que no somos para tener que resolver nuestros duelos, ¿no? Resolverlos desde la propia humanidad. Y que de alguna manera pues se resuelvan de alguna manera. Amigo, pues nuevamente muchas gracias, que estamos de regreso, esperemos que ya no se desaparezca, que ya no se intrinque. No, gracias por la invitación, ya sabes, sí, lo andamos en el apartado de agenda, pero pues, se logró, ya igual nos vemos en otros 30. Se logró, nos vemos en el episodio 60, nuevamente aquí con Pastrana, amigo Varilla, hacerlo, así que bueno, pues no nos queda más que agradecer nuevamente, despedirnos. Mi buen amigo Varilla va a darnos las ¿cómo se llaman? Los anuncios parroquiales, amigo, de este episodio, ya que estamos hoy aquí en... Cuéntanos. ¿Los anuncios parroquiales? Anuncios parroquiales, estamos Nexus Biker Bar. Cuéntanos. ¿El día de Batman? El día de Batman sigue ahí, les queremos recordar, cada episodio le hemos estado recordando, cuéntanos un poco nada más. Bueno, el día de Batman, 19 de septiembre. 19 de septiembre, apunten la fecha, estén pendientes. Bueno, estamos trabajando en algo, todavía estamos trabajando, ya casi lo consideramos. Ya casi. Y pues ya pronto esperemos, porque ya va a ser septiembre, amigo, ya se nos va a comer el tiempo, entonces ya también tenemos que anunciar eso. Entonces, pero el 19 de septiembre vamos a festejar el día de Batman. Esperemos que justamente aquí donde estamos. Vamos a hacer aquí, claro. Todavía está 50-50. Entonces esperemos que sea aquí nuestro festejo de día de Batman. Es correcto. Nexus Biker Bar, aquí en Celaya, en la zona de la Alameda. Vengan a conocerlo, vengan a disfrutarlo, pásense un día bien chido. Seguramente si vienen algún día pueden encontrarnos aquí a los Batman. Hoy pues muy contentos nuevamente de estar aquí con nuestro buen amigo Pastrana. Agradecerle de verdad nuevamente la oportunidad de convivir y compartir y esta mesa y hablar con ellos. Pero no se olviden que nos vemos nuevamente muy pronto en otro trepidante episodio de Batman Podcast con muchas más historias sobre el hombre murciélago. Así que mientras tanto, murciélagas y murciélagos del mundo, vámonos por hoy. Nos despedimos y agradecemos su compañía. Nos vemos pronto, vámonos. Bye.